y le doy la bienvenida a un amigo de la casa, a Carlos Charlie Abondoglio, del Centro de Estudios para el Movimiento Obrero. Feliz día, amigo. Feliz día, Lucas, compañeros, compañeras, ¿cómo están? Bueno, con todo lo que estuve conversando en estas 2 horas, te la tiro de pecho, como para que vos la pares de pecho y empieces a conversar sobre este 17 de octubre, su significado en este presente tan complicado que vivimos, Charlie. Mm, sí, justamente pensaba un poco eso, ¿no? Digo, más que narrar acontecimientos tantas veces narrados y tan conocidos, y que vos muy bien, de hecho, los repusiste al comienzo del programa, de esa fecha que Cipriano Reyes decía, ¿no? El 25 de mayo de las masas laboriosas, el certificado de mayoría de edad. Bueno, con las características, insisto, tantas veces comentadas, me parece que lo más interesante en todo caso es interrogar esos acontecimientos a la luz del presente, digo. Y en esta ocasión ese ejercicio de interrogar estos acontecimientos arroja una imagen un tanto perturbadora, digo, en general, este, o últimamente venimos haciendo una especie de paralelismo entre la actualidad y el 2001, bajo esta idea de la crisis de representación. Y uno podría ser que en el 45 también hay algo de esta índole, ¿no? Podríamos pensar, digo, si miramos el 45 a la luz del presente o el presente a la luz del 45, que tienen en común que ambos escenarios tienen como detonante una crisis de representación. Y si atendemos, y esto voy a ser un poco provocador, si atendemos a los fenómenos que emergen de estas crisis, bueno, nos encontramos con algunas similitudes, si se quiere, superficiales, ciertas mecánicas que operan en este tipo de escenarios, que tienen que ver con la presencia de un líder carismático, un proyecto redentor, una serie de mitos cohesivos, la activación de una emocionalidad política, una ética del sacrificio, una moral del esfuerzo, masas tachadas de ignorantes y de chusmas que de repente y de forma inesperada irrumpen en la escena y pasan de un estado de invisibilidad a un estado de visibilidad, ¿no? Una suerte de aluvión zoológico. Por supuesto, en esta oportunidad de forma mucho más inorgánica que en ese tiempo. Uno debería decir respecto al 45 del 17 de octubre que esa espontaneidad de lo que vos hablabas es una espontaneidad que se quiere sincronizada, y ahí es donde tuvieron peso las organizaciones, los cuerpos delegados. Este, a lo que voy, hasta ahí llegan un poco las similitudes, ¿no? Y después el juego de diferencias uno detecta rápidamente que lo que es una dislocación de los factores y de los sentidos respecto a ese año 45. Más bien una inversión de los sentidos. ¿Por qué digo una dislocación de actores? Porque hoy pareciera que, este, digamos, contrastantemente con ese momento, el proyecto de soberanía, de industria, justicia social, integración latinoamericana, está más enarbolado por ciertas capas medias ilustradas o semi-ilustradas, ya sea provenientes de sectores militantes, académicos, de la política funcionarial. Los sindicatos también levantan este programa, pero se aferran todavía a esta suerte de autoexilio político, que, digamos, simplemente comentan la lucha política. Digo, mientras que en el subsuelo de la patria hay una suerte de desacople o desenganche, de desencuentro entre las masas laboriosas y las banderas nacionales. Eso tiene que ver, evidentemente, con el contraste entre los grandes postulados y la carencia total de conducta, de ética y de honradez por parte de la dirigencia política, que ha desprestigiado el programa nacional. Entonces, es el altísimo costo que estamos pagando por declararle la guerra de inflación y no pararse de mano con los grupos económicos, por hacer una alianza evidentemente de mala fe, que a los 5 minutos era más bien una guerra solapada, que no tardaría en salir a la luz, algo que sería interpretado por mucha gente, me refiero obviamente al frente de todos, como una gran irresponsabilidad y un agravio, ¿no? Entonces digo, esto de decir pero no cumplir, este, me parece que empujó, aparte de nuestra sociedad y de los sectores, ese componente plebeyo que si se quiere hasta acompañó a Milei, a correr en el sentido contrario. Y encima estamos en una época donde, claro, digo, y sobre todo el 76 para acá en la Argentina, la estructura no ayuda, digo, la subjetivación se da mucho más en el mercado que en el trabajo, digamos.
si Perón y Milei son dos emergentes de una crisis de representación, son dos emergentes de dos Argentinas sumamente diferentes, de dos configuraciones sumamente diferentes. Pero digo, volviendo a la discusión al interior del peronismo, el truco de Perón no estuvo solamente en eso que entrevió o en eso que denunció, ¿no? Que es un poco el deporte de la dirigencia actual, la denuncia pasiva. Estuvo en que todo eso que entrevió lo llevó adelante con muchísima elocuencia, digo, y eso es a lo que el pueblo, a ese estímulo es el que el pueblo respondió con creces, porque también recordemos que entre el 9 y el 17 de octubre, digamos, la situación de Perón, por lo menos lo que se refleja en sus cartas, algunos dicen que esas cartas eran, él sabía que las iban a interceptar, pero había cierto espíritu de derrota o de que esa victoria en la que él creía se iba a aplazar un tiempo largo, que bueno, el pueblo finalmente resumió en apenas una semana. Digo, para cerrar esta especie de paralelismo, ¿no? que hacía, también está, bueno, cómo se estabiliza una salida a una crisis de representación. En el caso de Perón tuvo que ver con estas realizaciones que consolidaron esa fe, ¿no? La idea de una fe que está muy presente en todos los relatos sobre el 17 de octubre, y que conecta con esta idea de un Milei que remueve cierta estructura de sentimientos, cierta conciencia mítica. Pero digo, en el caso de Milei es puro repertorio de símbolos y de discurso, casi como una coartada de este nuevo capítulo del Gran Remate Nacional iniciado en el año 76. Entonces ahí uno dice, bueno, es un emergente de la crisis de representación, difícilmente significa una salida a esa crisis de representación. Digo, si la gente el año pasado se encontraba sin horizonte, en una suerte de estabilidad precaria y eligió sufrimiento con horizonte, con ese horizonte que Milei había planteado, hoy empieza a revelarse ese horizonte como falso y un poco nadie sabe para dónde salir corriendo. Creo que en ese momento estamos, pero digo, volver a esto, ¿no? De cuál es el giro que deberíamos intentar recobrar del 45. Digo, si la clave del proceso estuvo en lo que hizo Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, es porque en paralelo a la elaboración de un programa, como puede haber sido desarrollado por el Consejo Nacional de Posguerra, y lo que efectivamente hizo la revolución del 43, que le puso un corte al proceso que venía desarrollándose del año 30, pero que no resolvió sino hasta el 45 esa crisis de representación a través de la figura de Perón. Entonces digo, si la clave estuvo en eso que hizo Perón de la Secretaría, es porque en paralelo a la elaboración de un programa lo que tiene que haber es la constitución de una fuerza social con una voluntad colectiva, con una voluntad política, con una misión. Es decir, con la constitución de un sujeto político, ¿no? Y ahí es donde aparecen preguntas, porque digo, así como en ese entonces el Frente Nacional Antiimperialista se encarna, obviamente, en el proletariado, en los jornaleros rurales, que muchos de los cuales pasan del radicalismo irigoyenista al peronismo, por supuesto en el ejército, que era el partido de Perón, en parte de la burocracia civil y los sectores medios de las ciudades del interior. Digo, bueno, la pregunta es, ¿dónde está hoy? ¿Dónde está hoy ese frente? Digo, y la pregunta, si se quiere, más angustiante es, ¿dónde está en una Argentina que se desestructura, ¿no? A pasos aceleradísimos? Me parece a mí que más allá de estas discusiones de fondo y de las ideas que podamos plantear, porque las ideas están muy bien, digo, las ideas conectan y generan estados de conciencia, pero también hay que mirar dónde están esos liderazgos. Digo, al final, la contradicción que movilizó fue Braden o Perón, ¿no? Entonces digo, no hay que perder nunca, me parece a mí, la referencia o en términos de nombres propios, tanto del enemigo, no hay que abstraerlo, como de las mediaciones que nos pueden permitir vehiculizar un proyecto de liberación. Y esto lo digo consciente de que gran parte de nuestra dirigencia política, ni hablar, digo, sindical y social, eh, lejos está de ser la dirigencia del 45 o del Cordobazo. Así todo, me parece que, bueno, son procesos, digamos, es una época que nos obliga eh, a negociar, si se quiere, en los términos que propone, no a negociar nuestros principios, pero sí a saber que
que esa construcción es a partir de lo que existe, digo, porque tampoco es que tenemos una dirigencia desastrosa y un pueblo con lo que digo siempre, ¿no? Un pueblo que es fruto de las sucesivas derrotas, me parece a mí que tampoco está empujando procesos como los que uno imaginaría o desearía. Este, pero bueno, eso, quiero decir, entre el 8 de octubre y el 17 de octubre hay una restauración patronal, ¿no? Y el pueblo responde de forma categórica a eso. Ahora bien, ahora hay una restauración patronal, pero ¿quién? Es decir, en el debate en la CGT, ¿no? Del 16 de octubre, ¿qué es lo que se discutía? Bueno, Ábalos y Farrell van a poder hacer, y Fentanes, el secretario de Trabajo y Presión, que ya había dado una locución por radio y había, bueno, obviamente expresado que se había producido un giro en la política social del gobierno. Digo, ¿van a poder respetar los derechos que conquistamos en estos 2 años o todo eso va a ser tirado por la borda? Digo, la discusión tenía que ver con eso. Hoy hay una enorme porción de nuestro pueblo que no siente que haya derechos en riesgo, básicamente porque no disfrutaba ni gozaba de esos derechos, ¿no? Por eso digo esta pregunta de, bueno, ¿cómo reconocer a los actores de ese Frente Nacional en una Argentina que se desestructura? Me parece que en todo caso tenemos que empezar por aquello que está constituido, empujar estos debates al interior de las organizaciones que por suerte en nuestro país existen y que están llevando adelante una resistencia eh, tenaz contra este gobierno, algunos con un perfil, si se quiere, más negociador, otros con un perfil más combativo, pero creo que se trata de eso, empujar estos debates al interior de las organizaciones libres del pueblo. Excelente, Charlie, te mandamos un fuerte abrazo, nos dejas pensando en esta comparación provocadora entre Perón y Milei y claro, algunos apuntes sobre cuál es el estado de cosas hacia el interior de nuestro pueblo, mirando Sí, que en la previa del 45 había muchas fábricas abiertas, ¿no? Mucho proletariado que hoy no es el caso, hoy tenemos otra fragmentación, pero bueno, cómo se va a representar otro futuro, yo diría que el aporte que podemos hacer desde acá es más nacionalismo, sobre todo entendiendo lo que pasa a nivel mundial, que Perón lo entendió y es por eso que expresó sus ideas, y es lo que falta, ¿no? Pero bueno, veremos, y es cierto que tenemos una dirigencia hoy más metida en la rosca que en discutir cómo salir de acá, aunque nos dice hay que esperar al 2025 para ganar las elecciones y bueno, claramente nuestro pueblo en su historia demostró que no era esperando elecciones, sino de otra manera. ¿Cuándo se dirá? No lo sabemos, pero quizá nuestra tarea está en decir estas cosas, ¿no? O hacer estas preguntas. sí, sí, y un poco también ahí está el legado del 45 de, bueno, las revoluciones se amasan por abajo y se destraban por arriba y creo que, Claro. que, que esos dos factores tarde o temprano van a confluir. Cierro con esto. Viste que Jaureche, cuando hablaba de esta crisis de representación que antecedió al peronismo, decía que el foro era la cancha y que la gente iba a la cancha porque los nueve prometían goles y hacían goles, mientras que los políticos prometían cosas y no hacían nada. Y que después del 4 de junio se empieza a cambiar y de reojo empiezan a mirar, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en la política, en el escenario de la lucha social? Bueno, y el 17 de octubre eso se expresa en una avalancha que comete la herejía de irrumpir en la Plaza de Mayo, en el centro político del país, para no abandonarlo más. Entonces, creo que debemos intentar reeditar ese proceso que es lento, pero vale la pena. Abrazo enorme, che. Gracias. Abrazo.